las 8:05 de la noche. Como siempre, pues tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico y vamos a estar en Juan capítulo 9. Y pues antes que nada hagamos un pequeño recordemos acerca pues de lo que habíamos estado, de lo que vimos hace 15 días. Y hace 15 días en el capítulo 8 de Juan, habíamos empezado, bueno, desde hace varias semanas atrás, habíamos empezado acerca de la mujer adúltera, de cómo, y en esa parte hablábamos o llegábamos a la conclusión de que aunque Jesús no condenaba a esta mujer, Jesús le pedía a esta mujer que no siguiera pecando. Y era la aplicación que teníamos para nosotros, acerca de que aunque nosotros hemos sido pecadores, Jesús no nos va a condenar. Jesús nos acepta tal y cuales somos, pero la condición es que no sigamos pecando. Es la frase que yo siempre he utilizado. Jesús, Jesús te ama como tú eres, pero te quiere tanto que te quiere cambiar. Jesús te ama incondicionalmente, pero no te aprueba incondicionalmente. Y creo que es lo primero que tenemos que nosotros saber. Después estuvimos con Iván, cuando Iván nos habló acerca de Jesús como la luz del mundo. También hablamos acerca de, y bueno, y empezó la discusión justamente después del encuentro de Jesús con la mujer adúltera, como siempre de Jesús y los fariseos peleando por una cosa, la otra, los fariseos siempre hablando acerca de Moisés y utilizando a Moisés como su carta mágica, como su Joker. Eh, y en la última reunión que tuvimos hace 15 días, Jesús nos decía algo, y era que en este mundo nadie es huérfano espiritual. Y o tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Pero nadie es huérfano espiritualmente. Y la pregunta con que cerramos el estudio hace 15 días era, ¿y cuál es nuestro padre? ¿Es Dios o es el diablo? Recordemos, y siempre tengámoslo presente, nosotros no somos huérfanos espirituales. Nadie es huérfano espiritual. La pregunta es, ¿quién es tu padre? Bueno, y hoy vamos a estar en Juan capítulo 9, entonces antes que nada, permítanme, oramos e iniciamos. Bueno, Señor, yo te doy gracias una vez más porque tú eres bueno, Padre, eres misericordioso y nos permites una vez más reunirnos, Señor. Me permites a mí el tener el, el gozo, Señor, el gusto de poder presentar tu palabra, Señor, de poder exponer tu palabra, de que las personas que se conectan hoy puedan escuchar tu palabra, Señor, pero sobre todo, Padre, yo oro para que nuestros corazones estén dispuestos a conocerte, Señor, que estén dispuestos a vivir para ti, que sean corazones rendidos ante tu presencia, ante tu majestad, Señor. Padre, que tu gracia, Señor, nos cubra siempre y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en este tiempo y en cada momento de nuestras vidas, Señor, y en las responsabilidades que tenemos ante ti, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta noche, que me utilices a mí como un parlante, Señor, de que mis palabras sean tus palabras, Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos, Señor, y que el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, sea tierra fértil, Señor, para que tu palabra dé fruto. Todo lo oramos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, por quien tú creaste todo y tú sostienes todo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a estar en Juan capítulo 9. Entonces, sin más preámbulos, pues veamos de qué trata Juan capítulo 9. Yo no sé cómo ustedes los tengan en sus Biblias, pero en mi Biblia aparece como título Curación de un ciego. Y creo que hoy vamos a ir un poco rápido porque la historia de por sí es una historia rápida. No en cuanto a tiempo, pero sí que es una historia fácil de leer. Bueno, un suceso. Un suceso fácil de leer, fácil de entender, pero con unas verdades bastante interesantes. Entonces leamos los primeros 5 versículos y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego?
Jesús respondió, ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y entonces empecemos a desglosar un poco estos 5 versículos. Y lo primero que vemos es cómo Juan especifica que este era un ciego de nacimiento. Y saben, yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, Juan, ¿por qué especificas que es un ciego de nacimiento? Y es que, ¿saben? Cuando nosotros pensamos en la astucia, en lo que en Colombia decimos la astucia indígena, como la maldad, como esa cosita que siempre te está llevando como a pensar en la picardía, yo pensaba que muy fácilmente alguien podría desacreditar el milagro que Jesús va a hacer más adelante diciendo, ah, no, es que él se golpeó un ojo o cualquier cosa y recuperó su vista justamente cuando Jesús lo tocó. Y así podrían desacreditar este milagro. Pero Juan empieza desde un principio dejando claro algo. Y es que este hombre era ciego de nacimiento. Inmediatamente podemos ver algo muy interesante. Y es que los discípulos de Jesús le preguntan que quién pecó. O sea, la pregunta de los discípulos es muy clara. Él es ciego, o más bien nos da a entender una cosa. Ellos asumían de que este hombre era ciego porque bien fuera él o sus padres habían pecado y como castigo este hombre había nacido ciego. Pero Jesús responde de una forma muy, muy interesante. Y la forma en que Jesús responde me llama muchísimo la atención porque este Jesús deja claro algo y dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y saben por qué me parecía muy interesante esta parte cuando el Señor Jesús dice, es que ni el uno ni el otro? Y es que lo primero que está haciendo el Señor Jesús es que está diciendo, miren, no necesariamente una enfermedad o una mala situación es causa o es por motivo de un pecado. En ocasiones las situaciones que nosotros vemos como mal, simplemente es Dios poniéndonos en esa situación para hacer algo grandioso. Y yo no estoy hablando acerca de positivismo ni nada por el estilo, pero lo que sí podemos ver es que las cosas que son de Dios para sus hijos, para los creyentes, tienen un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios. Y hay una cita bíblica que no puse allí y que me llama a mí muchísimo la atención y quiero citar, es Romanos 8:28. Y Romanos 8:28 se las voy a leer, permítame en un momento, la busco aquí. Es una cita muy utilizada por muchas personas alrededor del mundo, incluso personas que no son creyentes. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Pero es que este 8:28 nos deja algo claro. Nos deja varias cosas claras. Primera es que son todas las cosas. Incluso lo que nosotros vemos como malo. Todas las cosas. Y esos hombres estaban viendo aquí esto, de que la ceguera de este hombre era mala y que había sido causada por el pecado, bien fuera de él o de sus padres. Pero el Señor Jesús dijo que no era así, que no era así. Y saben, este fin de semana escuchaba una prédica en Romanos 11:36. Y en Romanos 11:36 hay un versículo muy interesante. Es un versículo muy interesante y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y Romanos 11:36 nos dice, ¿por qué? Por y para. ¿Por qué? Por y para. No dejan nada por fuera. Todo es para Jesús y todo es para su gloria. Y hoy vamos a ver en los versículos más adelante cómo
La gloria de Dios se manifiesta en este hombre. Y sobre todo, ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Es algo que acabo de caer en cuenta, que vamos a ver que en el Romanos 8:28 yo les leí una parte que decía, para los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a ver este hombre cómo fue llamado. Cómo fue llamado por el Señor Jesús. Pero continuemos. Y en la parte final, el Señor Jesús también dice algo muy interesante y dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Y yo lo veía y veo eso como un mensaje para cada uno de nosotros. Sabemos que los tiempos son difíciles. Cada día los tiempos son difíciles. Pero aún es de día. Aún hay una oportunidad para que todos seamos salvos. Aún podemos hacer las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Y por qué me quiero centrar en predicar el Evangelio? Porque esta vida pasa, pero hay una eternidad que llega. Hay una eternidad que nos está esperando. ¿Y qué es más importante? ¿Saciar la comida, la sed o la ropa en este mundo? ¿O tener una vida eterna asegurada al lado del Creador? Muchachos, estamos a tiempo de hacer las obras de Dios, las obras del Señor, predicar predicar la palabra, predicar la buena noticia, predicar el Evangelio. Continuemos. Versículos 6 y 12. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Entonces, ¿qué sucede? Está esta situación. Se encuentran pues Jesús, los discípulos con el hombre ciego. Jesús llega, hace algo que pues quizás para nosotros es muy agradable, el ver que escupió en la tierra, con la saliva hizo un barro, se lo untó en los ojos. Yo creo que para más de uno, incluso ahora es como que, ¿en serio? Pero esa fue la forma en que escogió el Señor Jesús. Y le dijo al ciego, ve a tal lugar. Es decir, que cuando el ciego se fue al estanque de Siloé, se separaron sus caminos. El Señor Jesús tomó su camino, el ciego fue por otro camino. El ciego recupera su vista, pero el ciego al menos sabía que el ciego, perdón, sabía que este hombre llamado Jesús fue el que lo había sanado. Y me llama mucho la atención dos cosas. Y es que, aunque no quiero espiritualizar todo, me llama muchísimo la atención es cómo es posible que una cosa tan pequeña, ¿cierto? Aunque es muy importante, pero la claridad en los ojos de este hombre había puesto en duda para todas las personas que lo habían visto durante toda la vida si era él o no. Y pensaba en la obra tan grande que Dios puede hacer con algo tan pequeño que la gente va a empezar a dudar de si eres tú o no, de qué tanto has cambiado. Y lo curioso es que este hombre decía, yo soy. O sea, a él le tocaba salir a especificar que era él, que era el ciego, el que había estado ciego durante X cantidad de tiempo. Pero saben, y quiero que anotemos y los que tengan sus Biblias, si tienen sus Biblias a la mano, anoten o puedan subrayar el versículo 12, donde dice, ¿dónde está él? Le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Y es que esta es la primera vez, la primera expresión que este hombre hace acerca del Señor Jesús. ¿Y por qué quiero que tengan presente esto? Porque vamos a ir viendo cómo va creciendo sus respuestas acerca del Señor Jesús. Versículos 13 y 15. Continuemos. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego
y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Y Juan nos da un dato muy interesante, y es que el día en que Jesús había abierto los ojos a este hombre haciendo barro, era el día de reposo. Y para los que recuerdan el día de reposo, saben que en el día de reposo estos hombres dicen que no se puede hacer absolutamente nada. Yo no sé si yo ya les he comentado eso a ustedes, pero no puedes hacer fuego porque se considera trabajo. La comida la tienes que preparar el día antes porque si cocinas se considera trabajo. Hay una cierta cantidad de pasos que tú puedes dar en el día de reposo porque si das más de esa cantidad de pasos estás rompiendo la ley. Entonces, entonces el Señor Jesús lo que hizo fue que tomó un elemento, su saliva, el líquido, con la tierra seca y revolvió. Y eso se convirtió en barro, es decir, que el Señor Jesús hizo trabajo, trabajó en el día de reposo. Y todos sabemos cómo eran los fariseos de complicados con estas situaciones. Así que ya podemos ver por dónde van a empezar estos hombres a molestar al Señor Jesús. Pero continuemos, versículos 16 al 23. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es ese su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Y entonces podemos ver varias cosas en esta porción. Y lo primero que podemos ver es cómo un simple acto de Jesús empieza a dividirlos. A los mismos fariseos se empiezan a dividir. Unos dicen, no, dicen que ese hombre no viene de Dios porque no guardó el día de reposo. Pero otros decían, pero es que mire, o sea, las cosas que hace este hombre, ¿en serio? O sea, un pecador haría estas cosas. Y vemos nuevamente cómo Jesús va creando una división en medio de él. Cómo va dividiendo los hombres. Mucha gente niega a Jesús. Mucha gente niega la divinidad de Jesús. De hecho, mucha gente niega la existencia de Jesús. Pero durante 2000 años aproximadamente en que el Señor Jesús vino, se siguen dividiendo los hombres por su mensaje. Y en el verso 17 lo quiero conectar con el verso 12. ¿Y por qué les decía tan interesante ver eso? Porque en el verso 12 el ciego dijo, no lo sé. O sea, es como, no me interesa, ¿dónde está él? Ah, no, no, yo no lo sé. Muestra una falta de interés acerca de Jesús. Pero es que en el verso 17 ya muestra un poco de interés y sobre todo la claridad y dice, este hombre es un profeta. Podemos ver cómo el pensamiento de este hombre ha ido cambiando. Antes no lo sé. Ahora, aunque no lo sé, sé que él es un profeta. Y también podemos ver lo siguiente, y es algo que me ponía muchísimo a pensar a mí. Y me ponía muchísimo a pensar, porque justamente es algo de lo cual
en lo cual estuve reflexionando el fin de semana pasado. Y es que los fariseos se dirigieron a sus padres, ¿cierto? Tenemos esta situación en que los fariseos se dirigen a los padres y interrogan a los padres, pero los padres dicen, no, 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 vayan, pregúntale a él. No, nosotros no sabemos, sí es nuestro hijo, pero de ahí en adelante no sabemos nada. Vayan, vayan con él es mayor de edad. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué fue la respuesta que dieron estos hombres? Los padres del ciego, perdón, del hombre ciego, bueno, del hombre ciego. Y es que los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguien hablaba, en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, que esos fueran expulsados de la sinagoga. Y conociendo la tradición judía, sabemos de que las sinagogas eran muy importantes para ellos. Eran prácticamente un centro donde convergían todos, donde se reunían, la base de su fe. ¿Y saben qué me ponía a pensar en esto? Una frase que me compartieron el fin de semana que decía, una mala teología hiere a las personas. Y hace un rato antes de comenzar hablaba con Mariela, y Mariela que nos acompaña hoy por primera vez, me decía que me preguntaba, ¿puedo entrar sin encender la cámara? Y yo le decía, sí, claro, no hay ningún problema. Entonces me decía, no, es que cuando entro en otras reuniones me obligan a encender la cámara. Y entonces yo le decía a Mariela que como lo complicado que puede llegar a ser en ciertas ocasiones los liderazgos. ¿Y por qué le decía esto y por qué estoy mencionando esto? Porque aquí viene una enseñanza para nosotros. Y es que debemos tener cuidado en esos liderazgos que son impuestos, en esos liderazgos que son a la fuerza, a la brava, que te quieren obligar a hacer cosas que van en contra de tu doctrina, en contra de lo que tú piensas. Y no estoy hablando acerca de un mensaje de rebeldía ni nada por el estilo. Pero estoy hablando acerca de esos líderes que están en un liderazgo más influenciando en cuanto al temor a las personas en vez de estar alentándolos. ¿Ven la gran diferencia? Y es que eso es lo que hace un líder. Un líder alienta a las personas. Un líder ayuda a las personas. Un líder busca cómo potenciar para que las personas puedan desempeñarse en sus trabajos, en sus obligaciones, en su madurez. Un líder no está para asustar a los demás. Eso lo hace un jefe. Y esta es la aplicación que yo tengo para nosotros en estos versículos. Y es, tengamos cuidado de no estar siendo dirigidos por personas que infunden más miedo que confianza. Y es que el temor que nosotros debemos tener debe ser única y exclusivamente hacia Dios. Hay una parte en la Biblia, y la verdad no recuerdo el versículo, pero dice que hay que temerle a Dios y no a los hombres. Y podemos ver el liderazgo de estos líderes religiosos. Tenían asustada a la gente, amedrentada, llenas de temor, que incluso esta gente ni siquiera podía responder por temor a las represalias que iban a tener hacia ellos. Continuemos, versículos 24 al 27. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y en el versículo 25 hay algo muy interesante. Y es como vemos nuevamente el progreso de este hombre ciego. En el versículo 12 dijo, no, yo no sé nada de él. En el versículo 17 dijo, él es un profeta. Pero ahora en el versículo 25 podemos ver muy sutilmente cómo este hombre empieza a defender a Jesús. No, no a capa y espada,
pero sí lo empieza a defender muy sutilmente. Y es que le damos lo que dice, si es pecador no lo sé. O sea, de un momento, de una sola frase le está diciendo, miren, ustedes dicen que él es pecador, pero yo no lo sé. Los que lo están juzgando son ustedes, no yo. Y podemos ver cómo este hombre, cómo la actitud de este hombre va cambiando poco a poco. Poco a poco va cambiando la actitud de este hombre hacia el Señor Jesús. Versículos 28 y 29. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Y nuevamente, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos capítulos. Pobre Moisés. ¿Cuántas veces esos hombres llamando a Moisés? O sea, yo me imaginaba como en forma de curiosa. Es como Moisés. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo esta gente? ¿Hasta cuándo? Lo peor de todo es que estamos en el año 2020 y estos hombres siguen citando a Moisés. Hay muchos que están citando a Moisés. ¿Y el Mesías? El Mesías ya vino. La misma respuesta de esos hombres en los últimos capítulos. En cuanto a este, no sabemos de dónde es. Jesús se los ha dicho muchísimas veces de dónde viene. Pero esos hombres siguen ciegos. No quieren ver. No quieren ver. Sin embargo, el Señor ya se los ha dicho. Pero no, para ellos Moisés, Moisés y Moisés. Y esto es algo para nosotros también. Ante tanta evidencia que hemos visto en 9 capítulos ya, necesitamos más evidencia acerca de la divinidad del Señor Jesús. Nos seguiremos empeñados en creer otras cosas aparte del Señor Jesús. Versículos 30 al 34. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y los echaron fuera. Y veamos lo primero que dice el hombre ciego. Bueno, el hombre ciego. Dice, asombroso que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y es que era de esperarse o es de esperar que siempre Dios se revele o se manifieste a aquellos que nosotros vemos que son más espirituales que nosotros. No es que Dios no me va a hablar a mí, porque pues no es que yo no. O cuando vamos y le decimos a una persona, ay, ¿será que usted puede orar por mí? Es que mire que usted se ve que Dios sí lo escucha. Pero es que el Señor Jesús rompió el velo. Rompió el velo en dos, en la cruz. En el libro de Hebreos habla acerca de que tenemos acceso a la presencia de Dios sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de monjas, sin necesidad de, no sé, de oraciones repetitivas. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es lo que hizo el Señor Jesús. Abrió el camino para que nosotros pudiéramos hablar directamente con el Padre. Pero tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que el versículo 31, es muy claro. Y es que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero momento, pero es que todos somos pecadores. Entonces, a ver, el Señor Jesús abre un camino directo ante la presencia de Dios para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero Dios no escucha a los pecadores. Complicado, ¿no?
Pero el mismo versículo nos da la respuesta y es que dice, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Es decir, que aunque seamos pecadores, pero nosotros le tememos a Dios y hacemos su voluntad, Dios nos oye. Dios escucha nuestra oración. Y saben, yo me ponía a pensar mucho en esto acerca del rey David. Yo no sé si ustedes conocen la historia del rey David, pero el rey David cometió muchísimos pecados. Entre eso, creo que uno de los pecados más graves que cometió el rey David fue que envió a uno de sus mejores hombres en el ejército a la primera fila para que lo mataran y así quedarse con la esposa de este hombre. Y sin embargo, el rey David era considerado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y saben por qué era considerado el hombre conforme al corazón de Dios? Porque el rey David era rápido para reconocer sus errores y arrepentirse. Y recordemos que el arrepentimiento es dar vuelta atrás. Mucha gente dice, voy a hacer un cambio de 360 grados en mi vida. Pero si va a dar un cambio de 360 grados, va a volver a llegar al mismo lugar. Es un cambio de 180 grados. Darle la espalda a lo que venimos haciendo. Por eso es que el rey David es considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Porque el rey David era rápido para reconocer sus pecados y para arrepentirse. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer nuestros errores, arrepentirnos y esforzarnos cada día para no volver a cometerlos. La misma palabra nos habla. Y en el verso 34 dice que los fariseos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado. Pero ya el Señor Jesús les había dicho que no era por pecado. Sin embargo, estas personas siguen y siguen y siguen insistiendo en que la causa de la ceguera de este hombre era el pecado. Y no se les haga extraño que estas cosas sucedan. Incluso dentro de las iglesias, muchas personas hablan acerca de las condiciones en que viven los demás y los acusan de pecados. Recordemos a Job. La historia de Job, no sé si ustedes la han leído, pero en Job dicen que no había hombre más justo en la tierra que él. Y Job en un solo día perdió a todos sus hijos, todo lo que tenía. Y sus amigos le dijeron, Job, seguro estás en pecado. Por eso Dios te está castigando. Y tengamos presente algo, todo pecado tiene una consecuencia. No es que yo me voy a ir a pecar libremente, no. Todo pecado tiene una consecuencia. Pero todas las cosas que nosotros vemos como malas, no necesariamente son consecuencias, es por causa de pecado. Tengamos eso claro. Versículos 35 al 41, para terminar. ¿Sí? Sí, para que terminemos. Dice, Jesús oyó decir Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Y veamos estos versículos para terminar, y son muy interesantes, demasiado interesantes. Y es que en el versículo 38, veamos lo que responde el hombre ciego. Creo, Señor, y lo adoró.
La primera reacción o la primera expresión que tuvo este hombre sobre Jesús, no, yo no sé nada de él, no tengo ni idea. La segunda, es un profeta. La tercera, lo defiende muy sutilmente frente a los líderes religiosos. Y la cuarta, creo Señor, y lo adora. Y podemos ver cómo la vida de este hombre poco a poco fue cambiando y se fue rindiendo ante el Señor Jesús. Primero no le interesaba, no sé. Segundo es un profeta. Reconoce que ha hecho algo bueno, pero no lo ha reconocido como su Señor y Salvador. Y saben, mucha gente dice, es que Jesús es un buen maestro, como muchos otros maestros. No, 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 vení. O sea, no. Jesús no es un buen maestro como otros maestros. Jesús es el maestro porque es el Hijo de Dios. Y esa es una gran diferencia. Una gigantesca diferencia en que nosotros creamos que Jesús es el maestro porque es el Hijo de Dios, a que Jesús es un maestro, como muchos otros. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y me da risa porque esto me recuerda a una conversación que justamente tuve anoche con Mariela acerca de mi gran amigo Daniel Javif, que el hombre es feliz haciéndose pasar como cristiano cuando no lo es. Describe cosas muy bonitas y la gente dice, es que mírelo, él es cristiano y habla de Dios. Pero cuando tú lees despacio y y buscas entender el mensaje, no hay nada cristiano ahí. No hay nada cristiano allí. Y en el versículo 39 el Señor Jesús habla y dice, yo vine a este mundo para juicio. Pero la palabra juicio que vemos allí la tenemos que interpretar como un juicio, es decir, una separación. O sea, es tomar una decisión. El juicio que yo tengo sobre él. Es decir, los que creen y los que no creen. Los que creen que Jesús es el maestro y los que creen que Jesús es un maestro. Lo que hemos venido hablando, Señor Jesús divide. Y miren tan interesante esto que dice y es algo que a mí me puso a pensar muchísimo. Y es que decía, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Y yo decía, pero ¿de qué está hablando Juan aquí? Me tocó investigar y la explicación era muy interesante. Y es que dice, los que no ven, es decir, los ciegos, estos son aquellos que saben que están equivocados. Esos son aquellos que saben que no pueden ver y que necesitan cambiar. Y sobre todo, que para poder ver necesitan la luz. ¿Y quién es la luz? Señor Jesús. Lo vimos en el capítulo 8. Señor Jesús es la luz del mundo. Sin embargo, están aquellos que ven, los que creen, yo no necesito a Dios o yo ya tengo a Dios, se convierten en personas arrogantes, como los líderes fariseos, los que hemos estado hablando. Es que nosotros tenemos a Moisés, nosotros hemos estudiado, nosotros conocemos la Biblia, conocemos la Torá, conocemos el Tanakh, o sea, conocemos todos los libros antiguos, pero estos conocían de todo, pero no conocían al Señor Jesús. ¿Ven? Hay una gran diferencia entre leer y una gran diferencia en comprender. Yo puedo leer y no entender nada. ¿Mm? Y aquí vemos una gran diferencia. Los que no ven, reconocen que no ven y desean cambiar. Pero los que ven, yo estoy bien así, no lo necesito. Y en el verso 41 el Señor Jesús dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Y es que el Señor Jesús no les está diciendo que vayan y se cieguen, que se saquen un ojo ni nada por el estilo, ¿no? Eso es en relación con lo anterior. Y es que una vez más, si ellos fueran ciegos, podrían reconocer la necesidad que tienen.
Pero bueno, y así termina este capítulo. Pero ¿qué podemos tomar para nosotros? 4 apuntes. 4 cosas que yo quiero que ustedes se lleven grabadas. Si es posible las 4, perfecto. Sé que hemos hablado mucho, pero tenemos 4 cosas. La primera, siempre tengamos presente que toda situación de nuestra vida está enfocado en una sola cosa, y es la gloria de Dios. Romanos 11:36. La vida de aquellos discípulos del Señor Jesús, aquellos que creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, toda su vida es para gloria. Incluso, recordemos algo, no importa lo que pase, Dios sigue sentado en el trono. Y eso es un aliento. Y les digo, yo no sé ustedes cómo lo tomarán, pero para mí fue muy alentador este fin de semana. Y es pensar que sin importar cuántas situaciones están sucediendo en el mundo hoy en día, Dios sigue sentado en el trono. Y todo es por Él, para Él y a través de Él. Bueno, voy a citarlo. Porque es de Él, porque es por Él y porque es para Él. O sea, sabemos que el mundo cada día se ve peor. Vemos que el mundo cada día está peor. Pero como Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Segunda aplicación para nosotros. Tengamos cuidado de no estar siendo dirigidos por personas que infunden más miedo que confianza. Aquellos que se congregan en una iglesia. Y no los estoy invitando a una revolución en las iglesias ni nada por el estilo. Pero sí tengamos presentes o aquellos que se estén animando a ir a una iglesia. La diferencia entre líder y jefe. Un líder te alienta. Un líder no influye temor. O como lo resumí en esa frase, una mala teología hiere a las personas. Tercera, que los altivos y los arrogantes no prosperan ante el Señor. Solo aquellos de un corazón arrepentido son de su agrado. Recordemos el caso del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque reconocía su pecado, se arrepentía y se enfocaba en no volver a cometerlo. Y cuarta aplicación, para mí yo creo que es la más importante. ¿Y por qué es la más importante? Porque habla justamente del hombre ciego. Y es que para que nuestro caminar en Cristo pueda abundar, y no estoy hablando de abundancia material ni nada de este tipo de cosas, lo que estoy hablando es que para que nuestra vida cristiana pueda tener el enfoque correcto, cada día tenemos que reconocer al Señor Jesús. En cada uno de las tomas de decisiones, la forma en que tratamos a los demás, la forma en que ayudamos a los demás, que reflejen al Señor Jesús. ¿Recuerdan el capítulo 3 del Evangelio de Juan? Cuando Juan el Bautista dijo que él tenía que disminuir, pero Cristo crecer. Y recordemos el ejemplo, o recordemos lo que hizo este hombre ciego. En 4 etapas. No lo sé, es un profeta, ustedes dicen que él es pecador, pero yo no. Y lo adora al final. ¿En cuál de esos 4 pasos están ustedes? Más aún, ¿en cuál de esos 4 pasos estoy yo también? Porque es que el hecho de que yo me sienta aquí a compartirle la palabra no me hace a mí inmune a olvidarme de quién es el Señor Jesús. No me hace inmune de olvidarme, de recordar más bien de que tengo que arrepentirme de mis pecados. ¿Cómo estamos? Un hombre ciego, un hombre rechazado, un hombre juzgado supuestamente por ser pecador, un hombre que la gente lo veía mal porque creían que la causa de su ceguera era el pecado,
se convierta en un discípulo, en un adorador del Señor Jesús. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros hacerlo? Bueno, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nos permites tener nuevamente este espacio. Gracias, Señor, porque nos permites ver en tu palabra, Señor, como hombres que perfectamente podrían ser rechazados por la sociedad, hombres que juzgados por sus condiciones, tú los aceptas, Señor, tú los llamas, Señor, como dice tu palabra, Señor, porque de lo vil y menospreciado, Señor, tú llamaste para avergonzar a los sabios, Padre Santo. Señor, te pedimos por nuestros corazones, te pedimos para que nosotros, Señor, podamos reconocerte, que abras nuestros ojos ante ti, ante tu belleza, ante tu majestad, Señor. Que podamos adorarte con cada acto de nuestras vidas, Señor, con cada palabra, con cada pensamiento, Señor. Que cualquier ayuda que nosotros podamos dar a alguien, Señor, una palabra de aliento, un plato de comida, sea un reflejo de tu bondad, Señor. Pero que nunca, Señor, por encima de esto olvidemos el compartir la buena noticia, Señor, de que tu Hijo Jesús lo enviaste a morir en la cruz por nosotros, Señor. Y que ahora la justicia de Él nos pertenece a nosotros, Señor, por la fe. Que gracias a eso podemos pasar una eternidad contigo, Padre. Padre, oro por cada una de las personas que se han conectado el día de hoy, por sus corazones, para que seas tú, Señor, sembrando la palabra en tierra fértil, Señor. Que toque sus corazones, Padre. Que los ayude, Señor, a verte, Señor. Que abra sus ojos, que puedan reconocerte como el Maestro, Señor, no como un maestro. Gracias, Padre Santo. Que sabemos, Señor, de que en tus manos está este mundo, están nuestras vidas, están nuestras semanas, Señor, nuestros trabajos, nuestros estudios. Te rogamos, Padre, que podamos ver tu mano, Señor, en cada una de estas situaciones, que podamos verte, Señor, siempre. Amén.